Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces al cierre de nuestra primera semana, donde el tema central es el concepto y la concepción que tenemos de este constructo que se llama currículo. Bien, básicamente lo que vamos a hacer en esta reunión y como trabajaremos de aquí en adelante en cada una de las reuniones que están propuestas de aproximadamente una hora para revisar el trabajo de la semana, es hacer una revisión de algunos de los conceptos claves o alguna revisión de la aplicación de esos conceptos a el trabajo de los grupos o el trabajo individual. Hoy nos interesa fundamentalmente revisar la concepción que tenemos de este constructo, que es el concepto currículo, y la categoría de acuerdo con la taxonomía que nos proponía el autor, para finalmente cerrar nuestra reunión discutiendo qué implicaciones tiene esa concepción y la adopción que nosotros tomamos respecto de la categoría en la que se inscribe, de cara a lo que viene en las siguientes semanas. Y ya vamos a entenderlo. Para ello, entonces, les voy a proponer que ustedes se conecten a una herramienta que seguramente ya han utilizado, que es Mentimeter. Aquí está el código a utilizar y vamos a hacer una nube de palabras. Les voy a pedir a cada uno que se conecte y dé su definición, lo que se les viene en este momento a la cabeza, ¿sí? Con respecto a este concepto de qué es currículum. Entonces, aquí está. Vamos a ponerlo en modo presentación, ¿sí? Y entonces, lo que ustedes van a hacer es, les voy a pedir que entren. Aquí está el código para que lo vuelvan a ver. El código es, bueno, la dirección es www.menti.com y van a utilizar este código 1697848. Y entonces van a entrar la definición que ustedes recuerdan, así simplemente sin copiarla. No vamos a copiar de lo que ustedes escribieron, no van a mirar lo que ustedes escribieron. Bien, entonces empecemos. Buenas noches. Me sale un aviso donde dice que no está abierta la pregunta para votar. No está abierta. Espérate, yo veo por qué. Si aquí yo la estoy. Y me sale el mismo mensaje. ¿A todos les sale el mismo mensaje? Esta pregunta no está abierta para votar. Sí, profe, sale el mismo mensaje. Sí, señor. Pero aquí ya está. Configuración. Sí, pero ya está listo. Solicita que el presentador lo abra, profe. Pero está abierta. Si lo volví a ingresar y dice que espera que el presentador abra la pregunta. Nuestra contenido, aquí está. Ya apareció algo. ¿Cuál es su concepción sobre el concepto currículo? Ahora sí. Sí, ya abrió. Ahora sí abrió, profe. Así. Bueno, listo. Vale, muy bien.
Profe, qué pena, a mí no me deja entrar. Me dice que su código no funciona, dice. Con este 1697848 www.menti.com. Voy a intentarlo otra vez. 16, Bueno. 97, 84, Sí, sí, porque ya deja. Yo ya pude. 84. Sí, a veces, claro, como estoy usando la versión gratuita, entonces a veces limita, a veces molesta. Ah, ya. ¿Sí? Listo, ahí entró. Gracias. Sí, sí, ella molesta, a veces hay que salir, volver a entrar, salir, volver a entrar, que se supone que no tiene límite de participante, además somos poquitos. Profe, la otra pregunta dice, espere que el presentador muestre la siguiente diapositiva. Sí, 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 espérate, primero trabajamos sobre este concepto y luego miramos la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Ok, bueno, señor. Primero trabajemos sobre el concepto de currículo. Entonces, para devolverle acá. Bien, 9 personas han dado su respuesta y en este momento hay 14. Bueno, van aumentando. Que estaba un poquito largo el código. Perdón, cuando yo abro, me sale online voting software, audience response system, and online interactive presentation software. ¿Cuál se escoge, perdón? La de votar. Ok. Y luego seleccionamos acceder al sitio web. Uh-huh. No, pero me metió, fue como otra cosa. No te dejo. No, me salís como software para manufactura, investment opportunities. No, segura, no entraste al sitio directo. Bueno, muy bien. O sea, hay 13 que ya votaron, ya podemos, si quieren, paramos allí. ¿Qué nos muestra la nube? ¿Qué podemos concluir de esta primera nube con las palabras que están saliendo allí? ¿A ustedes qué les dice esa nube? Profe, yo en este momento veo la Yo no veo la nube. diapositiva. ¿No están viendo la nube? La presentación Bueno, suya, profe, no más. bueno, entonces voy a volver a compartir y ya les voy a mostrar la nube que salió. Okay. ¿Ahí la ven? Sí. Ahora sí, Señor. profe. ¿Sí? Sí, sí, ahora Sí, sí. señor. Bueno, muy bien. ¿Qué les dice esa nube? La diversidad conceptual que Bueno, que muy bien. tenemos. Lo primero es, miren que hay seguramente tantas definiciones como participantes hay, ¿cierto? Que pueden tener coincidencias en algunos elementos, pero no hay una palabra que se destaque. O sea, no se ve tan destacada la palabra. Y por lo tanto, pues empezamos a reconocer que es un concepto polisémico. O sea, que tiene muchas acepciones, muchas definiciones. ¿Qué más les dice esto? ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que más se ve? Planificación y contenido son muy recurrentes. Son muy recurrentes: planificación, contenidos, plan, ¿sí? Organización. Contexto e interacción también. Planeación. Secuencias, ¿sí? Planeación. Es decir, hay una orientación muy fuerte hacia ese concepto que es el de la planificación. Bien, simplemente quería hacer este pequeño ejercicio. Ahora voy a dejar de compartir y voy a volver a la presentación.
Y entonces aquí les voy a pedir que los relatores que están acompañándonos en este momento nos cuenten así muy rápidamente a qué conclusión llegaron en el grupo. Primero, si pudieron encontrar consenso y más o menos ese consenso alrededor de qué estaba respecto del concepto de currículo. ¿Sí? Bueno, ¿Qué relator nos cuenta? ¿puedo hablar yo? Yo, Mayra, Sí, ¿quieres hablar o adelante, lo hago yo? adelante. Bueno, mi nombre es Margarita Carmona, soy del grupo número 6. Sí, Estamos conformados por 6 integrantes. Yo, Mayra, Antonio, María Elena, Filadelfia y yo. ¿Mm? Fue una construcción bastante interesante. Logramos hacer una conceptualización y de hecho tuvimos un diálogo pensando en apuntar a lo que usted nos preguntaba. Y nuestra reflexión es que existe una mixtura de elementos que definitivamente nos pensamos en el currículo como planeación, como contexto y como acción. Ujú. Entonces, encontrar toda esta conceptualización nos sirvió para retroalimentarnos y de definir que, pues, en suma estamos inscribiéndonos en diferentes eh, elementos de esos descritos. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Otro grupo, otro relator que quiera contarnos un poco cómo le fue con el... Buenas noches, Juan. Mi nombre es Juan Carlos Franco, yo pertenezco al grupo 2. Sí, Juan Carlos. Nuestra experiencia de trabajo y la síntesis grupal que nosotros hicimos nos llevó a conceptualizar, a mirar el currículo dentro de todo lo que leímos y organizamos, como ese hilo conductor que matiza el proceso y enlaza actividades, objetivos, acciones concretas, e incluso llega a una penetración más profunda, un tanto más romántica, digámoslo así, que es el hecho del acto educativo y las acciones que éste genera, inspirados por el modelo institucional y por el contexto dentro del cual nos desenvolvemos. En el caso de nosotros eran dos contextos bastante diferentes. Mi compañero Giovanni y yo trabajamos en el barrio El Diamante, la comuna 11 en Cali, y la compañera Fanny trabaja en la universidad, en la Santiago, en la parte de medicina. Eran dos contextos diferentes, pero de todas maneras, siempre el contexto nos lleva como a vernos reflejados en el currículo en cuanto a la inspiración que hay de todo ese proceso y las acciones mismas, así como las interacciones que se dan. Todos sabemos que el acto educativo empieza como un proceso de formación que quiere orientar a unos contenidos y a unos resultados de aprendizaje, pero en últimas uno se involucra tanto que los procesos educativos terminan siendo acciones de vida de las personas. Entonces, eso fue como la parte interesante que miramos, ese discernir que a veces uno no se da el tiempo de realizar y pues presto a aprender y a mirar cómo es que se va a cristalizar ese hecho de crear un currículum. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué grupo más? Buenas noches, habla Andrés Rodríguez del grupo 3. Sí. En mi grupo está Oscar Campás, Sandra Tapiero, Andrea Ruiz, Andrea Rivas y mi persona, Andrés Rodríguez. Bueno, pienso que esta experiencia fue muy interesante. Creo que ninguno había hecho así como el trabajo de ponerse a pensar de una manera profunda qué es el currículo. Creo que en todos nuestros ámbitos siempre está esa palabra ahí dando vueltas, siempre nos encontramos para trabajarlo, para desarrollarlo, pero en su concepto yo creo que ha sido una tarea interesante pensar qué es y analizar ese origen también. Dado que trabajamos en diferentes instituciones y con diferentes niveles de educación, una de las compañeras trabaja con niños pequeños de primaria, otra compañera asesora a profesores en una institución, no es profesora como tal. Yo estoy trabajando en este momento en la universidad y creo que tenemos diferentes visiones sobre esto. Básicamente lo que coincidimos, el concepto que construimos básicamente dice así, es un
es un concepto tradicional que tiene un significado en el plano sociológico y educativo que comprende una estructura organizativa integral y activa, que es lo que fundamenta básicamente un proyecto educativo de una institución. En esa concepción se plantea un equilibrio entre lo que es la intencionalidad de una propuesta educativa. También está la parte del uso de los recursos, la planeación estratégica, todo lo que es la parte de los contenidos que se manejan, que permiten desarrollar unas competencias, unas destrezas en el sujeto. Y también, por otro lado, están las acciones que dan vida a ese proceso, que es lo que tiene que ver con la parte interactiva, esa realidad interactiva, que es lo que se está retroalimentando constantemente, se transforma, que se evalúa, y todo eso da una solución a unas necesidades. Entonces, ese concepto lo que pudimos llegar es que básicamente, de alguna manera, es una integración entre los tres conceptos que estudiamos, ¿sí? Pensamos que de alguna manera se incluyen, no se pueden excluir el uno del otro. Y sí notamos que hay más, puede desarrollarse mucho más peso en la parte de realidad interactiva, porque finalmente ese es el que desarrolla las otras también. Entonces, básicamente sentimos que está de manera tradicional en la parte de planeación, de planificación, todo lo vimos así, pero también está en esa parte de realidad interactiva. Y la parte de los contenidos no se puede obviar, eso siempre está ahí. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, Andrés, buenas noches, profe. Buenas Sí, noches, buenas compañeros. Mi Sí. nombre es Jaime García, pertenezco al grupo 5. Me acompañan mis otras dos compañeras, la profe Julia Villaquirán y la profe Adriana Gastaldi. Pues pertenecemos, o digámoslo así, trabajamos en áreas de formación superior y la dinámica o el trabajo que desarrollamos fue muy interesante. El tema fue conciliar las posiciones de este concepto, y pienso pues que hay algo que nos llevó también a centralizarnos, que la elaboración del currículo depende del orden político y social pues digámoslo así, del país o de nuestro país, e igualmente de los sectores productivos, que de forma grupal determinan un contenido programático de las asignaturas en las diferentes carreras. Por eso el Ministerio de Educación centra la información en las carreras y digámoslo así, comienza a gestar los contenidos que debe llevar cada programa de formación. Anexando ya las ideas de los otros compañeros que empezamos a calar con el tema de la planeación y comenzar a agarrar los objetivos de estudio y de las formaciones y saberes que en realidad se deben de cumplir, y cumplir las competencias a desarrollar por el estudiante y a la vez del docente. Entonces fue un tema muy interesante, profe. Y bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y ahora le damos la oportunidad a los otros grupos, porque ya están mencionando las tres categorías en las cuales se puede insertar el concepto de currículum. Antes de eso, yo me tomé el trabajo de, hace unos minutos, yo tomé algunas de las definiciones que ustedes subieron al Drive, a Google Drive, y simplemente hice una nube con muchas más definiciones de las que ustedes habían puesto allá. Y miren básicamente acá que salen algunos elementos que en las definiciones no aparecieron. Por ejemplo, bueno, o sea, currículo iba a salir porque siempre dicen, entendemos currículo de esta manera. Entonces, currículo pues, es una de las palabras. Concepto currículo sale muy fuerte. Pero miren que aquí aparece muy fuertemente proceso, ¿sí? Lo cual pudiera entenderse como que hay una asociación muy alta, de acuerdo con este diagrama, entre el currículo y el proceso o el acto educativo mismo, o la práctica y el currículo, pero empieza también a tener importancia pues la parte de contenido, la parte de temáticas, la parte de carta y plan y estructuras y actividades. En fin, también nos muestra una nube muy polisémica,
Pero aquí emergen unas palabras ya que son mucho más fuertes, como son práctica y proceso. Bien, vamos entonces ahora nuevamente, voy a dejar de compartir y vamos a volver nuevamente a nuestra nube acá para la siguiente pregunta. Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Y es, ¿en qué categoría se inscribe su concepción sobre el concepto de currículum? Entonces vuelvan nuevamente, ya deben estar viéndola. Han votado 2 personas. Están viéndola, cómo se va dando, ¿no? Sí, señor. Bien, han votado 13 personas. En este momento. 14. Falta uno. Profe, en el caso de quienes pusimos en 2 categorías, o se acerca a 2 categorías. ¿Aquí votaron en 2 categorías? No, pregunto que si, como solo permite votar en una. En una, sí. Realmente. Sí, ahora discutimos un poquito eso. De acuerdo. Listo. Ok, muy bien. Dejemos allí, paremos allí. ¿Cómo está dando? Dice que pues el 7%, o sea, bueno, lo consideran como contenido. El 53%, o sea, más de la mitad, como planificación, y un 40% lo considera como realidad interactiva. Si no hubieran hecho la lectura, ¿sí? ¿Cómo hubieran votado? Por la primera. ¿Ah? Por la primera. Como Por la planificación. primera y Como de pronto por la segunda. Solo como planificación. La segunda. Sí, como planificación. Digamos que cuando uno lee lo de realidad interactiva le parece muy atractivo, pero la verdad y la pregunta es si nosotros nos movemos en la concepción de realidad interactiva. Y ahora lo vamos a discutir un poquito. Entonces voy a dejar de compartir, ¿sí? Y me voy a volver nuevamente a la presentación. ¿Sí? Voy a volver a la presentación. Y entonces, bueno, voy a quedarme aquí en la nube. Y vamos a darle la palabra nuevamente a los participantes por grupo y les pediría a los grupos que no hablaron de en qué concepción, en cuál de esas categorías se inscriben y por qué creen que están en esa categoría como grupo, ¿sí? ¿Por qué se califican en la categoría de realidad interactiva o en la categoría de planificación? ¿Alguien nos cuenta? ¿Algún grupo nos cuenta? ¿Ninguno? ¿Ninguno se anima? ¿De los que Profe, faltan o de los que ya? mi grupo ya habló, ¿puedo participar igual? Claro, claro que puedes participar. Esto siempre está abierto al que quiera participar. Decía para los que no hayan participado, pero igual, si no habla ningún otro grupo, adelante. Vale, bueno, pues es más o menos lo que usted decía. Digamos que dentro de mi grupo la votación estuvo un poco reñida porque considerábamos para algunos que era planificación, porque se encontraba muy amarrado a lo que son los lineamientos curriculares, entonces a todo lo que tenía que ver con estándares, con DDA y pues con todo lo que tiene que ver como con la concepción desde la Ley General de Educación, con lo que uno hace dentro de una planificación.
Y esa realidad interactiva era como el modelo ideal de currículo al que uno quisiera llegar, porque es poder mediar entre lo que pasa en esa planificación y lo que pasa en el aula, y realmente poder llevar eso del aula nuevamente pues al currículo. Pero veíamos que pasaba eso, que es más, muchas veces pasa que lo que está en el papel no es lo que pasa en el salón de clase. Dista mucho muchas veces de eso, entonces igual hay profes que simplemente lo ven como un formato donde yo dejo registrado algo que no está sucediendo, que no tengo en cuenta esos aprendizajes de mis estudiantes y de mi contexto. Entonces digamos que pasaba algo así. Teníamos en nuestra idea que en las instituciones pasaba lo de currículo por planificación, pero que el ideal sería poder llegar a ese currículo interactivo. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Bien, Iván García, de Grupo 4. Sí. Adelante. Bueno, en nuestro Grupo 4, en cuanto a la segunda pregunta, también coincidimos en que se inscribe dentro del concepto de planificación porque ahí convergen elementos como los contenidos, las metodologías de aprendizaje, las actividades y los criterios de evaluación que se van a utilizar en las clases con los estudiantes. Lo ideal sería llegar obviamente a la realidad interactiva. Lo ideal es que el currículo esté en una permanente revisión y constante transformación, buscando mejorar las estrategias didácticas, las estrategias pedagógicas, las estrategias metodológicas que se utilizan con los estudiantes en el trabajo de aula, para que vaya acorde con el perfil del egresado que hay en nuestras respectivas instituciones educativas. Pues los tres trabajamos en instituciones educativas y en contextos totalmente distintos. Sí, porque trabajamos, bueno, dos de los integrantes del grupo trabajamos acá en Antioquia y una trabaja allá en Cali. Entonces, independientemente de dónde trabajemos, sí, nuestras concepciones convergieron en eso, en que lo que se está dando actualmente es planificación, por los elementos que convergen ahí, pero que lo ideal sería la realidad interactiva. De acuerdo. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Sí, ¿cómo están? Bueno, yo hago parte del grupo 7. Básicamente, pues ante esta pregunta, los tres tenemos unos escenarios de trabajo pues diferentes. Básicamente hay uno de nosotros es coordinador de educación, ¿sí? Otro trabaja también como profesora en la parte de sistemas. Y yo trabajo, mi escenario educativo realmente pues es directamente ya sobre el propósito y el objetivo que son los pacientes de cuidado intensivo. Entonces, a mí sí casi que me toca ser muy interactivo, porque yo trabajo ya con la acción, con la tecnología, con los datos en vivo, y fuera de que es realmente una realidad, o sea, no es trabajar sobre el supuesto, sino ya en el in vivo. Yo trato de hacer obviamente un in vitro previo, pero cada realidad es diferente dependiendo de los contextos, tanto institucionales, sociales, sanitarios, entre otros, pero sí existen pues ese gran componente de planificación previo, pero también como un ideal en los otros dos compañeros, de hacerlo, de pasar de una parte de contenidos y de planificación a generar realmente más experiencias y intercambios de comunicación que generen pues una significancia, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a avanzar un poquito para entrar en la última pregunta de qué significaba. Pero permítanme, yo les presento algunos elementos para tratar de clarificar un poco eso que estábamos discutiendo acá. Bien, el concepto de currículo, pues claramente es un concepto polisémico, tiene muchos significados. Es un constructo que pues más o menos se remonta a 100 años, que es relativamente poco. Uno puede
listar múltiples definiciones y cada una de las definiciones le permite a uno entender algo. Le permite entender que el currículo en un momento dado está haciendo referencia a una prescripción, a una planificación, pero que en otros momentos el currículo está haciendo referencia al proceso y al acto educativo mismo. Y eso lo desconcierta si uno se pusiera a leer solo las definiciones sin tratar de entender. Hay unos autores, por ejemplo, que dicen y ya lo mencionaba alguno de los grupos, que una cosa es lo que yo planifico y como intención, que yo prescribo como propuesta, que es lo que hace el ministerio y las secretarías cuando nos dan los estándares y nos dan los DBA. Ahí nos están prescribiendo un mundo de cosas. Y otra muy distinta a lo que sucede cuando uno llega al salón de clase, abre la puerta, saluda a los niños, cierra la puerta y yo allí puedo hacer todo lo contrario a lo que estaba prescrito. Y algunos autores llaman a eso la brecha o el hiato que existe entre la prescripción y lo que realmente sucede en el proceso educativo, ¿sí? Y eso no es deseable, no debería existir una brecha tan grande. Siempre habrá una brecha entre lo que yo me imagino que voy a hacer en clase y lo que realmente sucede. Solo piensen esto. Ustedes hoy se levantan, planifican y dicen que van a hacer cierta actividad con sus estudiantes, con los niños, las niñas. Llegan al salón y se encuentran una infinidad de problemas. Por ejemplo, que un grupo grande de estudiantes no llegó por X razón, o que los niños hoy llegaron mal alimentados, no durmieron bien y yo tenía unas actividades que demandaban de ellos mucha atención y resulta que eso no va a suceder. Y entonces, por más que yo planifique y me imagine un escenario ideal de lo que va a suceder en mi salón de clase, ustedes saben que cuando uno llega al salón de clase puede suceder otra cosa distinta. ¿Cuál es la intención? Yo tengo que tener claro que una cosa es la prescripción de lo que voy a hacer y otra cosa es lo que realmente sucede. Entonces, pudiéramos seguir leyendo muchas definiciones y seguramente hay infinidades y muchas más. Yo aquí solo traje algunas, ahí no las estoy leyendo, simplemente las dejo para que ustedes las vayan mirando, igual quedan grabadas en la presentación. Bien, entonces, frente a eso, como hay tantas definiciones, pues el autor del primer artículo nos proponía y nos decía, bueno, vamos a tratar de agrupar para entender qué es lo que pasa. Y nos decía, uno puede concebir el currículo como un conjunto de contenidos, puede concebir el currículo como una planificación o puede concebirlo como una realidad interactiva. Y esto es un arbitrario, porque yo hubiera podido hacer otra taxonomía distinta. También es cierto, como lo mencionaron algunos de ustedes, que la categoría 3, que es la más amplia, incluye las otras dos. Sí, eso es cierto. Claro que sí. Pero las incluye dándoles significado y repensándolas. Lo otro que también es importante que ustedes entiendan, y es un poco conocer esta discusión que existe alrededor del currículo, y es, nosotros venimos, y yo no sé si cuando ustedes pasaron por los cursos de Historia de la Educación, lo miraron, tuvieron la oportunidad de verlo un poco más despacio, o si lo recuerdan, en el mundo existen distintas orientaciones educativas. Nosotros trabajamos en Latinoamérica desde el modelo napoleónico. El modelo napoleónico era un modelo que estaba muy basado en la transferencia de conocimientos y estaba estructurado por contenidos. Por lo tanto, para nosotros el constructo de currículo se centró muy fuertemente en los contenidos y posteriormente en la planificación. Y eso le permite a uno entender por qué desde los ministerios de educación en Latinoamérica hay tanto énfasis en los estándares y en los DBA y en las reglas y en esa formalidad, porque nosotros venimos de la línea napoleónica. Si uno mira
¿sí? Si uno mira, y bueno, y la línea napoleónica estaba muy basada en la planificación de la acción que hacía y ejecutaba el maestro en el salón de clase. Si uno se va a el mundo anglosajón, en el mundo anglosajón, el énfasis no ha estado en la transmisión de información, en el pasar saberes, sino está basado en el desarrollo de una serie de pensamientos y de procesos de pensamiento. Y por lo tanto, la concepción del currículo es diferente. En la concepción del currículo es más como esa interacción, esa realidad en la construcción de esos saberes. Entonces, históricamente, nosotros tenemos un sesgo muy grande por toda la tradición de muchos años de trasegar por el modelo napoleónico. Claramente, en los últimos años se han empezado a dar mezclas entre la concepción napoleónica, la concepción anglosajona y, bueno, otras corrientes, como las corrientes de formación en Oriente. Pero fundamentalmente las de más influencia que nosotros tenemos son las dos grandes corrientes, el modelo napoleónico y el modelo anglosajón. De hecho, el modelo napoleónico y existe una gran discusión, el modelo napoleónico o en particular esa tradición que nosotros traemos desde Francia, nos orienta más a la didáctica y lo que hace, concibe la didáctica, supedita el concepto de currículo a la didáctica, o sea, la didáctica, el acto mismo está por encima del currículo. En el modelo anglosajón, que es incluso donde nace el concepto de currículo, el currículo engloba y incluye a la didáctica. Ahí hay unas discusiones muy fuertes. Y eso lo menciono para poder entender esta taxonomía. Bien, entonces en el currículo como contenido, básicamente lo que interesaba la concepción más fuerte era que eso era un plan de estudio, ¿sí? O sea, el currículo daba cuenta era de un plan de estudio, es decir, cómo organizaba yo las unidades de aprendizaje y las secuencias de aprendizaje de tal manera que se pudiera garantizar que los estudiantes alcanzaban el aprendizaje. En el currículo como planificación, fundamentalmente lo que interesa es definir un marco que regule toda la actividad educativa de la escuela. Y ahí entonces empieza uno a entender por qué existen los lineamientos y los estándares. Por qué existen entonces los planes, los macro currículos, las macroestructuras a partir de las cuales se organiza todo el acto educativo en una institución. Pero cuando uno llega al currículo como realidad interactiva, lo que le están diciendo a uno es que el currículo no es ese plan. El currículo es realmente la realidad, lo que pasa en el salón de clase, ¿sí? Y el currículo como realidad interactiva presenta un concepto que es muy importante, que es lo que se denomina el currículo oculto, es decir, aquello que no tiene una intención formativa, pero que por la interacción de ese conjunto de personas que están en ese acto educativo, que son los estudiantes y el profesor, termina convirtiéndose en un proceso de aprendizaje. Entonces, ese currículo oculto hace parte de la realidad interactiva. Nosotros podemos empezar a hacer y visibilizar un poco el currículo oculto, pero de todas maneras siempre van a quedar cosas que no podemos controlar. No todo lo podemos planificar de ese currículo oculto. Entonces, en la realidad interactiva, y aquí es donde hay que entender qué es eso de la realidad interactiva. Lo que nos están diciendo es, en un proceso educativo debe existir de alguna manera un plan, una orientación, unos lineamientos. Yo no puedo llegar al salón de clase y ustedes lo saben, uno no llega al salón de clase a improvisar, a ver qué voy a decir hoy, a ver qué vamos a construir hoy, a ver qué vamos a jugar hoy. Siempre se llega al salón con un plan, ¿sí? Pero ese plan, ¿sí? Cuando yo lo estoy pensando, lo oriento, ¿sí? En función de lo que yo creo que va a pasar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo oriento porque yo sé cómo es mis procesos, cómo son mis procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo conozco mis estudiantes, ya he trabajado con mis estudiantes, ya los he visto en interacción con sus compañeros
ya los he visto trasegar con los materiales, ya sé cómo se comportan ellos. Y entonces cuando yo conozco ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esa experiencia que yo obtengo aquí en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, la llevo al ejercicio de planificación. Y esto es un proceso continuo. ¿Qué es lo que normalmente nos encontramos en las instituciones y por qué no se da, que sería el ideal que existiera? No se da y existe una gran barrera, un gran hiato aquí, una gran división aquí. ¿Sí? Existe una gran separación o una gran fractura aquí. Y es que este ejercicio de planificación curricular en muchos de los casos se da al inicio del año escolar, al inicio del semestre académico, y es algo que simplemente queda como una prescripción, como un documento. De hecho, incluso las secretarías y los ministerios exigen que se suba y que se presenten esas planificaciones. Pero una vez que este plan se elabora, cuando se va al salón de clase, se trabaja con una agenda oculta en algunos casos, no se voltea a mirar mucho este plan curricular y no hay una interacción de tal manera de que yo vaya haciendo los ajustes. ¿Por qué? Porque simplemente el plan quedó prescrito, yo tengo que cubrir 16 unidades, tengo que cubrir las 16 unidades en 25 semanas, y eso es todo lo que tengo y no me puedo atrasar, y si no se cumple, entonces si no se hace, me dicen que yo no cumplí con el plan curricular. Se supondría que en la medida en que se va dando el acto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo tendría que estar ajustando y afinando este plan curricular de tal manera de que ese plan curricular cada vez se aproxime más a lo que realmente pasa en el salón de clase. Entonces, cuando uno dice que el currículo se entiende como una realidad interactiva, es porque el ciclo es un ciclo permanente. O sea, no existe la ruptura, no es que está el plan y luego está el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo el tiempo estamos dando vueltas alrededor de el proceso alimenta el plan y el plan alimenta el proceso. Y eso se hace permanentemente. Ya entonces ustedes me dirán, en la realidad no se puede hacer. Los profesores no tenemos tiempo, no podemos estar ajustando el plan, no podemos estar cambiando el plan. Y simplemente lo que se planificó, pues allá se deja, hay un lineamiento, pero yo voy avanzando en la medida en que me lo permite el sistema. Entonces, eso es básicamente lo que se considera una realidad interactiva. Por eso yo les decía, si no hubiéramos leído, si ustedes no hubieran leído con seguridad, si hubieran quedado mucho en que un currículo es simplemente un plan curricular o un plan de aula. Pero yo, cuando ya entiendo esto y ustedes ya empiezan a entenderlo y a decir, ah, para mí el currículo sí es todo lo que me está pasando en el salón con mis estudiantes, es todo lo que aprenden y no aprenden los niños, y es el resultado de ese ejercicio. Bien, aquí entonces paro un momentico y les hago una pregunta. Y es la pregunta final para cerrar nuestra sesión, y es, ¿por qué es importante entonces tener claridad sobre qué es el currículo? ¿Por qué necesitábamos identificar o definir este concepto? Y entonces aquí yo les devuelvo a ustedes la palabra y pues los escucho. ¿Alguien? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Bueno, a mí pues me parece importante esa pregunta porque la concepción que uno tenga presente en mente, consciente o inconscientemente, va a influir en nuestra práctica. Si nosotros hablamos de esa realidad activa, de alguna manera le estamos devolviendo una responsabilidad al maestro para ser crítico en su acción, para ser analítico y atreverse a opinar frente a lo que está planeado. Porque sucede muchas veces que cuando consideramos que eso es una cartografía única, inamovible y exacta, entonces muchas veces también podemos estar atropellando el proceso de aprendizaje de muchos chicos, porque quizás ellos van a tener otras necesidades, otras formas de aprender diferentes, otros intereses, y al final no se cumplen esos objetivos. Y podemos caer en el error de que el proceso educativo se nos vuelva en algo muy operativo, de que
como un checklist. ¿Cuáles son los temas que ya di? ¿Cuántas tareas recibí? Si cumplió o no cumplió, pero se nos queda por a un lado si realmente el estudiante alcanzó o no las competencias. Entonces esa es la mirada crítica, que si yo me paro bajo una concepción de que es una realidad activa, quiere decir que no es algo congelado, estático, sino que es susceptible de ser transformado. Entonces creo que eso es un aspecto clave que también exige al docente fortalecer sus habilidades propias de investigación. Entonces se habla que uno de los recursos fundamentales para poder llegar a esto de una manera muy estructurada, con cierto rigor, porque tampoco se trata de tumbar las cosas porque si no, tiene que haber unos argumentos de base para poder entonces sí apoyarme de esa investigación participativa, investigación, acción participativa, como una estrategia para poder yo tomar esas decisiones en la planeación curricular. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Iván García, Grupo 4. Sí, Iván. El currículo precisamente es lo que da origen en las instituciones educativas, en toda institución educativa, tanto de bachillerato como de educación superior, da origen a un perfil de egresado. Uno tiene que pensar, en todas las instituciones se piensa cuál es, o se tiene que trazar cuál es el perfil del egresado y de acuerdo a eso se hace el currículo. Sí. Cuando no se piensa eso, ocurre lo que pasó en Colombia. El doctor Lafranchesco señala en una de sus conferencias que en Colombia, como no se pensó qué tipo de ciudadano se quería y qué tipo de estudiante se quería, sino ¿qué pasó? Se implantó un currículo traído de otra parte. Él habla mucho de que se implantó acá el currículo de Francia. Entonces, se trabajó con el currículo francés, se trabajó con el currículo francés, lo primero que iniciaron en la educación aquí en Colombia y siguió ese modelo, y 100 años más adelante todavía sigue el mismo modelo, y entonces los currículos siguen todavía dentro de ese marco estricto. Eso señala el doctor Lafranchesco en sus conferencias, y yo estoy muy de acuerdo con él en eso. Entonces, el currículo es importante por eso, porque si de acuerdo al currículo sale un perfil de egresado. Uno puede notar eso, uno puede notarlo, por ejemplo, en lo que son egresados de universidades públicas y lo que son egresados de universidades privadas. ¿Sí? El tipo de formación que tienen. El tipo de estudiante que sale de un colegio público y el tipo de estudiante que sale de un colegio privado. Ahí se puede notar la diferencia. Y uno va a los currículos y ve que la diferencia estriba precisamente en los currículos. Nosotros acá tuvimos la oportunidad una vez de hacer un intercambio con un colegio de Medellín. Acá en el pueblo donde yo estoy, fuimos a un colegio privado de Medellín. Nos sentamos allá con toda la coordinación académica, los coordinadores académicos, el coordinador académico del colegio y el equipo asesor, y vemos que el currículo pues, es muy distinto, totalmente distinto a lo que trabajamos acá en colegio público. Entonces, por eso es importante que se dé esa acción de pensarlo, porque si no, se obtiene cualquier egresado porque se implanta algo de otra parte. Okay. Muy bien. Bueno, vamos. Sí, ¿alguien más? Juan Carlos quería hablar. Buenas noches. Sí, dale. Me parece interesante y muy diciente lo de la pregunta ¿por qué? Porque hay una rotura y la hemos hecho, de pronto la traíamos formándola y la hemos acabado de concretar ahora. Cuando vemos que ese plano, ese diseño curricular, a lo que llamamos antiguamente, lo que considerábamos antiguamente como currículo, como lo explicó un compañero, nunca nos habíamos sentado a hacernos esas preguntas, a mirarlo. Pero en el momento en que lo miramos, vemos que más allá de temas, contenidos y objetivos, hay una realidad del individuo, que es lo que yo llamaba ahora el contexto. Yo trabajo en una institución etnoeducadora. El agregar unos componentes que vayan a llamar o alertar las raíces propias de una comunidad genera, como lo decía el compañero ahora, una educación que aterriza más a los procesos y a las realidades de ese contexto donde vivimos. En algunas ocasiones nos engañamos y encontramos muchas cosas buenas o de calidad que de pronto pueden servir en un contexto determinado, pero que no aplican a lo nuestro. Nuestros muchachos vienen de la costa pacífica en su mayoría y del sur caucano, y al encontrar esas raíces indígenas y esas raíces afro, el contrastar esas temáticas que eran de cumplimiento antiguamente con el desarrollo de unas realidades y unas habilidades que sean propias para la vida, se convierte en una necesidad. Entonces ya el currículo, como lo expliqué en el inicio, se convierte en ese hilo conductor que matiza el proceso educativo y que parte de la necesidad del individuo y su realidad contextual. Entonces,
no es el tener unos temas, unos objetivos, unos documentos escritos muy bonitos, sino el aterrizar esa realidad de lo que vamos a hacer a ese producto final, como lo decía el compañero ahora, y a la realidad donde él vive y se desenvuelve, para poder dar una educación que sea significativa para él y que se convierta en una herramienta que le permita un desarrollo personal y profesional a futuro. Muy bien. Muchas gracias. Bien, muy bien. Bueno, entonces, miren que este es un concepto complejo, pero que ustedes como profesores en sus instituciones deberían discutirlo con sus pares cuando entran y hacen esas reuniones de departamento o de áreas donde van a hablar de la planificación o de la planeación o de como la quieran llamar. Y entonces empieza uno a hacer ejercicios y a llenar cuadros, a hacer mil cosas. Y a veces empiezan a darse discusiones que uno dice, pero esto no tiene sentido. Y esas discusiones se dan es porque tenemos concepciones muy distintas del concepto. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro cuando va a hablar de diseño curricular es, venga, pongámonos de acuerdo en qué entendemos por currículo, porque si para usted currículo es un plan, hará un trabajo distinto. Si para usted currículo es simplemente un listado de contenidos, hará otro trabajo diferente. Pero si para usted currículo es esa realidad, es entender el contexto, es poder aterrizar las experiencias de aprendizaje a las necesidades reales de ese contexto, pues el ejercicio es totalmente distinto. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a hacer diseño curricular es definir y pensar desde dónde concebimos el currículo. ¿Cuál es la gran concepción que tenemos de currículo? Y les voy a dejar una inquietud para que la miren y revisen en sus proyectos educativos si hay una definición de currículo, ¿sí? Miren qué proyecto educativo tiene o no tiene la definición de currículo. Y la gran pregunta es, ¿y no debería tener una aproximación a cómo se concibe el currículo y cómo se entiende el currículo en su institución? Simplemente lo dejo como pregunta. Bien. Entonces, así como existe el concepto de currículo, pues resulta que cuando avanzó ya y entramos en ver el currículo como ese concepto de lo que pasa en el proceso educativo, pues alrededor de él se construyeron teorías. Ustedes saben que las teorías son las que nos permiten construir un cuerpo de saberes respecto de cómo se maneja un constructo, un concepto. Y entonces hay distintas teorías curriculares. ¿Qué nos interesa entonces en esta segunda semana? Trabajar sobre los enfoques y las teorías curriculares. Bien, ¿cuáles son esos enfoques o teorías curriculares? Volvemos a lo mismo. Fundamentalmente, permítanme, yo borro esto que está molestándome aquí. Entonces es el borrador. Y, ya, listo. Entonces, resulta que existen tres grandes, o hay un mundo de teorías, pero se pueden enmarcar o agrupar en tres grandes paradigmas. El primer paradigma habla de las teorías de currículo que consideran el currículo tiene una concepción técnica racional del currículo. El segundo paradigma se denomina el paradigma interpretativo simbólico, que hace una concepción empirista conceptualista del currículo, y el tercer paradigma es el paradigma sociocrítico o reconceptualista. Y entonces, básicamente, lo que nos interesa respecto de estos tres paradigmas es entender cómo se concibe el currículo bajo cada uno de los paradigmas. ¿Cuáles son los elementos que incluye ese constructo currículo? ¿Qué elementos configuran el constructo currículo en cada paradigma? ¿Cómo se concibe la enseñanza? Porque el currículo y la enseñanza están de la mano, ya lo veíamos, es el que delinea, delimita, orienta la enseñanza. Entonces, ¿cómo se concibe la enseñanza bajo cada uno de estos paradigmas? Y finalmente, ¿cuáles son las críticas que se han hecho a esas teorías? De tal manera que podamos entender, cuando estemos haciendo ya nuestros ejercicios de diseño curricular, podamos de manera crítica decir, yo estoy haciendo un ejercicio de diseño curricular desde este concepto y fundamentalmente desde tal paradigma. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente esa es la manera como estamos diseñando currículo. Bien, entonces para la segunda semana, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Volvemos a trabajar individualmente
elaborando este cuadro que yo les acabo de presentar aquí. En la plataforma se lo van a encontrar el cuadro. Van a elaborar un cuadro síntesis, van a elaborar una síntesis, un cuadro individual cada uno y lo van a subir igual como hicimos, cada uno hace el ejercicio individual. Luego, colaborativamente van a construir un solo cuadro, van a unir todos los cuadros hasta hacer un cuadro resumen, y ese cuadro resumen lo van a entregar como tarea número 2, que es la tarea número 2, ¿sí? Y adicionalmente vamos a usar un tablero de Trello que les configuro el día de mañana para esta segunda actividad. Entonces, mientras tanto ustedes pueden leer, ya está la página que corresponde a la segunda semana, ya está activa. Una de las lecturas, ya ustedes la descargaron, que es la lectura de la cual solo leímos la primera parte. Entonces la segunda parte habla de las teorías curriculares, seguramente algunos ya se lo pudieron haber leído completamente, y hay una lectura complementaria adicional. Eso entonces es lo que vamos a trabajar en esta segunda semana. Ya entendido el concepto currículo, ahora entendamos cuáles son las teorías desde donde se trabaja la concepción de diseño curricular. ¿Listo? Eso es lo que tenemos para nuestra segunda semana. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Profe, yo tengo una duda, qué pena. ¿Sí? Es que lo noto hablando con mucha insistencia en lo del Drive. Yo había entendido que uno podía escoger entre el Drive o Trello. Nosotros trabajamos Sí, en no, Trello. no se preocupen. Recuerden que el trabajo yo lo reviso lo que suban a la plataforma. Esos son espacios de trabajo para ustedes. Ustedes escogen dónde trabajar. Ya. Lo que pasa es que yo monitoreo Trello y Drive. Yo estoy mirando, ¿sí? Simplemente les configuro 2 espacios para que tengamos posibilidades de trabajar, pero ustedes como grupo escogen cómo trabajar. No se preocupen. O sea, yo no voy a... O sea, yo sí los miro para darme cuenta que están interactuando, ¿cierto? Pero lo que yo finalmente reviso es lo que suben a la plataforma, ¿sí? Lo que suben a Canvas. Sí, señor, ya listo. Entonces no se preocupen, no se preocupen. Ese es su espacio de trabajo, ¿sí? Solo que yo entro a fisgonear un poquito. ¿Qué están haciendo? Estimado profesor, Profe, una buenas pregunta, noches. profe. Excúsame, Iván. Bueno. Un saludo. Pues yo soy de los que he visto junto con el equipo de que las 2 lecturas que usted nos ha propuesto tiene una referencia importante que podríamos catalogar como un estado del arte, a pesar de que se suscribe casi que a la década del 70 y 80. Ajá. Mi pregunta puntual es, ¿tiene usted de esas referencias que citan allí los autores, sobre todo en esta última tradición que es el currículo como realidad interactiva, alguno de los textos que utilizaron estos escritores para que nos los pueda también compartir allí? Porque me gustaría, digamos, profundizar, habida cuenta de que hay una, digamos que me veo siempre inmerso en una discusión casi que inacabable sobre la preocupación de la pedagogía frente a la teoría curricular. Muchas gracias. Sí, hay bastante literatura, lo que pasa es que no está, como el concepto de currículo en Latinoamérica no ha sido tan fuerte, no hay mucha literatura en español. Por eso todavía utilizo... ¿En inglés? En inglés sí hay, bastante sobre currículo, ¿sí? En inglés sí hay mucho, si lo buscas en inglés hay mucho. En español no, porque en Latinoamérica, incluso aquí mismo en Colombia, la gran discusión es acerca de la pedagogía y el currículo, y es mucho más fuerte el movimiento pedagógico en Colombia que el movimiento curricular. De hecho, no hay muchos curricularistas en Colombia, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay mucho escrito en español, y por eso, aunque yo sé que los artículos no son lo último, siguen siendo vigentes, pues a mí me hubiera gustado poder compartir con ustedes artículos en español mucho más actualizados de estos elementos, pero siguen vigentes. Es decir, yo los reviso y los monitoreo. Entonces sí hay mucha más literatura en inglés. De hecho en la biblioteca, en las bases de datos vas a encontrar mucha literatura sobre el currículo en inglés. ¿Sí? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces dejamos por allí. Los invito pues a trabajar esta semana en las teorías curriculares, y nos vemos dentro de 8 días, que también tendríamos una reunión sincrónica para discutir sobre teorías curriculares. Que tengan una feliz noche.
Gracias, que descansen. Gracias, profe, igual. Gracias, Luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Compañeros. profe y compañeros. Bien. Gracias, hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.